todo el Perú. Bueno, hoy estamos con dos congresistas de la República porque hay varios temas que se han debatido el día de hoy. Mañana hay pleno del Congreso. Además, estamos con la congresista Kelly Portalatino, vocera de Perú Libre, y también con el congresista Illich López de Acción Popular. ¿Cómo están, congresistas? Muy buenas noches ante todo. Y a ver, quería empezar con los temas polémicos que se han discutido, o se han empezado en realidad a discutir el día de hoy en la Comisión de Constitución, porque de una u otra manera tienen que ver con el equilibrio de poderes en el Estado, presidencia, vacancia, cierre del Congreso, incluso impedimentos para poder postular. Vamos al primero, que desde el punto de vista incluso jurídico es polémico, el de reducir el número de votos para la vacancia presidencial. Si no me estoy equivocando, proyecto de Diego Bazán que busca bajarlo de 87 votos a 78, me parece. ¿Cómo toman una propuesta de este tipo, congresista? Omar, buenas noches. Buenas noches, colega. Bueno, el autodominado bloque democrático, como lo han catalogado de esa naturaleza, no tiene otra forma de buscar aliados de la oposición para pues seguir con esas reformas constitucionales. Como no han podido pues aceptar la derrota en las elecciones generales, no han podido con las dos mociones de vacancia, ahora pues pretenden tratar de cambiar esta constitución a su libre albedrío con nombre propio. Y creo que los hermanos peruanos son conscientes de ello. Y no podemos pues tirar todo el proceso democrático en un proyecto. No estamos de acuerdo al proceder que tiene esta posición con el único objetivo de ¿qué? De tener el poder ejecutivo. Como no ya tienen el poder legislativo porque tienen los votos exclusivamente como Fuerza Popular y con el bloque democrático, entonces quieren tener el poder, Omar. Así es de claro. Bueno, porque me da la impresión que entendía que un proyecto de este tipo se puede aprobar con mayoría simple, es decir, con 66 votos a favor. No es necesaria una reforma constitucional porque estamos hablando de un punto que se encuentra no en la Constitución, sino en el reglamento. Congresista, ¿cuál es su posición al respecto? Bueno, en primer lugar, Omar, buenas noches. Un saludo a la audiencia, a todo el país por este medio, a la colega Portalatino. Mire, desde Acción Popular nosotros vemos que la democracia debe salvaguardarse, sea el presidente que lleve sombrero o no, ¿no? Entonces, o sea, si el presidente es el señor Castillo en este momento, va a ser otro posteriormente o ha sido antes, las líneas de las decisiones parlamentarias deben de ser siempre las mismas, con tal de garantizar el equilibrio de poderes. Este tema es un tema histórico, en realidad. Los primeros presidentes, el general Agustín Gamarra, en 1830 más o menos, al querer reelegirse, trató de cambiar la Constitución a través de los primeros congresos, cosa que no resultó, salió elegido un nuevo presidente, hubo un golpe de Estado. Entonces, en este bicentenario del Congreso, creo que lo que debemos empujar es a que esta democracia imperfecta que aún tenemos, debemos de fortalecerla. Casi 340 presidentes del Congreso hay en 200 años. Eso quiere decir que no es un presidente cada año. Y eso que han habido golpes de Estado. Entonces, para aterrizar, por decirlo así, en este tema, yo particularmente, una posición contraria a la del Ejecutivo por las gestiones que tengan, pero no debiera de trastocarse el sistema democrático como para en este momento vacar al presidente, a pesar que yo estoy a favor de ello. ¿Y qué pasa cuando venga un próximo presidente? Claro. ¿Subimos la valla? Es decir, ¿O al revés? No buscar porque, digamos, vaya en verdad, ¿no? En la práctica es lo que se estaría haciendo una ley con nombre propio. Con nombre propio, tú lo has dicho. Y eso, Omar, no podemos permitir. Tenemos 6% de desaprobación en el Congreso. Se habló mucho en este bicentenario del día de ayer, hablando de la democracia, hablando de un trabajo en conjunto. Pero ahora se está evidenciando que la agenda de nuevo es la vacancia. Entonces yo creo acá
acá hay doble moral y no podemos permitir eso. Creo que no podemos ejercer un proyecto legislativo, no solamente con nombre propio, solamente es que no aceptan que este gobierno sea popular. ¿Por qué? Porque por el próximo año o el próximo gobierno que venga, como dice el colega, van a cambiar otra vez. ¿Cree que es a su popular propio este gobierno? Yo lo creo así, yo lo creo así. Sí, con 20 y pico, 20, 21%. Mire, lo que pasa es que considero yo discrepo fraternalmente con la colega. Si nosotros analizamos un poquito cuáles han sido los resultados de la última elección presidencial, vamos a tener en una primera vuelta tanto a Keiko Fujimori con 2.400.000, 2.800.000, Pedro Castillo, y en una segunda vuelta con 8 millones uno y un poquito menos el otro. Si lo sumamos, esos son 16 millones de los 25 millones de votantes. El presidente ha ganado con un 30%. Un 30% que dista mucho de un 100% de electores. Claro. Entonces, si nosotros analizamos fríamente el tema, y se dice, ¿no? La mitad más uno. Sí, pues, la mitad más uno en las urnas. Pero en la realidad, la estadística nos dice que tenemos muchos sectores que no están de acuerdo. Entonces, al empezar a gobernar, ¿qué ha sucedido? No se ha visto todos los sectores más que el que ha apoyado, y considero que ahí ha empezado. Y también por el otro lado, el otro extremo, ha ido de frente con el tema de la vacancia. A los 3 meses dándole, debiendo de darle la estabilidad al gobierno para que implante sus políticas económicas, hay un tema. Y también el error del Ejecutivo, que al principio no aprovechar esas 3 daciones de confianza para implementar esas políticas públicas que se necesitaban. Y ahí llegas a un punto, ¿no?, donde ya, más allá del tema de los casos o investigaciones abiertas que tiene Pedro Castillo y su entorno, hay un tema de gestión y de gobierno que parece realmente estancado, parece no avanzar en temas muy, muy concretos: seguridad, educación, vivienda, podemos elegir cualquiera. Entonces, un adelanto de elecciones es una viabilidad, es una posibilidad en algún momento, como se ha planteado también en la Comisión de Constitución, incluso ir hacia una aprobación con mayoría simple y, bueno, que sea el pueblo que en un referéndum diga si está de acuerdo o no con que se vayan todos. Bueno, particularmente llamar a las elecciones generales no es la solución, pero si quieren este Congreso, este bloque autodominado democrático, yo les emplazo para que también llamen en ese referéndum a una asamblea constituyente. Ahí sí podremos nosotros de la bancada Perú Libre apoyar a las nuevas elecciones generales. Pero si no van a poder poner la asamblea constituyente, si va o no va, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hay democracia, hay que dar democracia para todo. Claro, pero una asamblea constituyente, no, ¿qué tendría que ver con una elección general, ¿no? Es Porque que estamos hablando de salir de una crisis. Tomar, por supuesto. Es ahí, hay que aprovechar. Si va o no va la asamblea constituyente, también, así como quieren también las elecciones generales, también hay que demostrarles. ¿Usted ve viable el gobierno del presidente hasta el 2026? O sea, como lo hemos visto en este poco más de un año. Bueno, hay que respetar, ¿no? Por eso ha sido elegido democráticamente para 5 años de su mandato. Pero acá están haciendo por todos lados, generando ingobernabilidad, censurando. Ahora ha sido ministro de Vivienda, ahora quieren el ministro de Interior. Y ahora, ¿a quién más va a ser? Vamos a ir con eso, porque claro, cada uno tiene sus particularidades, pero igual, el adelanto de elecciones, ¿es una posibilidad? Yo considero que más allá del adelanto de elecciones tenemos que ver el tipo de representación que tenemos en la actualidad. Tenemos una representación producto de todo el sistema democrático, el sistema electoral que tenemos. Ahora, un adelanto de elecciones nos va a ayudar a mejorar esa representación. Considero que debe haber reformas. Sin embargo, no descarto ese adelanto de elecciones, pero con determinadas reformas que garanticen que puedan llegar mejores representantes de los que probablemente no haya en este momento. Ahora, porque el otro tema también, los últimos 30 años que hemos vivido en el Perú han gobernado prácticamente los mismos sectores. Y en esos 30 años no se ha podido solucionar los grandes problemas que tiene el país, las grandes diferencias que tiene el país. Y eso es un problema, pues, de estructura. Entonces, si nos vamos a ir a las elecciones por elecciones, yo creo que vamos a tener más de lo mismo y vamos a seguir continuando con esta crisis. ¿Qué tenemos que hacer en la Comisión de Constitución? Fortalecer
los considerandos, los requisitos para la representación nacional, definitivamente la bicameralidad es un tema muy importante que se tiene que dar al respecto, ¿no? Ahora, otro punto que se sustentó el día de hoy por parte del congresista Carlos Anderson tiene que ver con limitar la posibilidad de que personas sentenciadas por homicidio puedan postular a la presidencia de la República. Pareciera, lo pongo en condicional, pareciera que es un proyecto que busca cortarle el camino a una eventual candidatura de Antauro Humala. ¿Cómo ven este tema en la comisión o en Perú Libre? Bueno, vemos que el bloque democrático se ha asustado con el mitin que hizo en Andahuaylas el señor Antauro. Por lo tanto, creo que por eso inmediatamente elaboraron un proyecto de ley. No tuvieron la mejor idea de elaborar un proyecto de ley. Perdóneme, pensando con nombre propio. Tengo que interrumpirla, vamos de inmediato. Hay declaraciones de Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima. Escuchemos. Pero hace mucho que no lo veo. Entonces, eso tampoco es tan cierto, porque justo cuando se creó la mesa del Congreso, sí, bueno, no sé yo muy bien, honestamente, a dónde quieren llegar con todo eso, pero que quede claro que Mari Carmen no ha dicho nada contra mí. ¿Ya? Señora Alegría, ¿cuáles son las pruebas que usted ha presentado el día de hoy? Justamente, ¿qué es lo que va? Se había presentado su hijo, ¿por qué es falso? Por favor. ¿Cuáles son sus explicaciones al respecto? Miren, aquí hay una manipulación muy triste, porque se coge una denuncia que sí existió, que fue porque yo le pedí a mi hijo que abriera un local de campaña, porque yo no lo podía hacer porque en ese momento era funcionario en una municipalidad, y él me aceptó. Y después, no se sabe por qué extraños motivos, mi hijo generó todo un problema de eso, como para denunciarme porque yo le había pedido abrir el local de campaña y me acusó de maltrato psicológico. Entonces, ¿qué hace esta gente? Crea un documento nuevo que no existe, con un libelo espantoso de que si yo le hacía que cosas sexuales al muchacho, además en orgías en casa. Yo vivo con un pastor evangélico, Genaro Yanqui Mamani, de Ilave, Puno, que es mi padre de crianza. Y vivo con Alex Osco, que es el chico que ayuda en casa. Yo les pregunto, ¿cómo resulta que todos hemos hecho la orgía? Miren, si yo fuera orgiástico, yo tuve más de 40 años de profesor universitario, tanto en Europa como en Perú. Y no he tenido ni un escándalo de este tipo. Y ahora lo voy a tener con 60 años, que cumplo el 23 de octubre, y con mi hijo, porque estoy en campaña. Yo creo que hay cosas que no cuelan. ¿Cuáles son las pruebas que indican? ¿Perdón? ¿Cuáles son las pruebas? Bastante grave. ¿Y No, señorita, no pierde el tiempo. Le mando un... ¿Cuáles son las pruebas, si nos permite? ¿Cuáles son las pruebas que determinan que ese documento es falso? Sí, perfecto. Solamente, por favor, aquí hay un documento falso, que ya lo explicamos en el programa, y que se ha demostrado que no existe, en donde se dice que yo he hecho muchas cosas sexuales. E intentan hacer creer que es el documento de la denuncia en que él se quejaba porque yo le pedí abrir un local de campaña. Les voy a dejar con mi abogado para que les explique por qué este artificio típico fujimontesinista, o si quieren fujicerronista, conmigo no cuela. Porque yo soy un hombre honesto que durante 36 años ha gestionado empresas públicas, privadas y municipalidades y no tienen nada en contra de mí. Y como no tienen nada, se aferran a un divorcio y a un trauma de un muchacho que ha sufrido mucho, que es mi hijo, y al que no voy a someter a estas falsedades. ¿Es mentira lo que ha dicho? Claro que sí. Quiere decir... Debido a todo esto, ¿se va usted a retirar? No, para nada. ¿Cómo me voy a retirar? Sería darle gusto a toda esta gente asquerosa. Lima, por favor, que no griten. Lima, escúchenme, por favor. No me voy a retirar por 3 motivos. Primero, porque Lima necesita el cambio necesario. Y el cambio necesario es gente decente. ¿Ya? Pregúntenle a los que les acusan de violación, ya jurídicamente, judicialmente, o les acusan de asesinato, o les acusan de fraude fiscal. ¿Y a mí de qué me acusan? De que le pedí a mi niño que abriera un local de campaña. ¿Se ha comunicado ya con su Sí, hijo perdón, después ¿qué de decía esta usted? denuncia? Disculpe. La Defensoría ha pedido que la Fiscalía investigue por qué se archivó esto. Sí, perfecto, que lo hagan de 1000 amores. El que nada debe, nada teme. Vamos a ver, señorita. Por favor,
Por favor, silencio, por favor. Ahora mi abogado va a presentar este chanchullo documental, pero quiero que quede claro, la política en Perú está enferma. ¿Usted sabe lo que es enferma? Enferma. Aquí son corruptos los jueces, la policía, los fiscales, todos son corruptos, los ministros, los congresistas. Ser una persona honesta en Perú es un riesgo político que yo estoy corriendo. Pero no voy a permitir que mientan sobre mi dignidad. Yo soy el hijo de Ciro Alegría y siempre honraré la memoria de mi padre. Al respecto, ¿qué acciones va a tomar usted? Y esa es otra cosa importante que ha dicho por ahí una hermana. Yo también soy hijo de Dios, temeroso de Dios, y jamás voy a fallar en esta campaña para que dignifiquemos. El abogado del candidato. Bueno, ahí están las declaraciones del señor Gonzalo Alegría, ¿no? Candidato a la alcaldía de Lima. Ayer decía que no existía la denuncia, ahora admite que sí existe, pero que, bueno, su hijo lo detesta, que mi hijo ha sido manipulado, dice, mi hijo ha sido o es parte de la derecha española, y una serie de justificaciones que ha tratado de dar. A ver, perdonen la interrupción, la noticia era urgente, y para ir a otro tema, ir terminando, la moción de censura que mencionaba el ministro del Interior, Willy Huerta, desde su punto de vista, ¿debería ser censurado, congresista? Mire, yo antes quisiera hablar un poquito sobre el tema del proyecto de ley de Anderson, del congresista Anderson, respecto al señor Antauro. No hay que tenerles miedo a los extremos, como es el señor Antauro. Si bien es cierto, mire, si hay muerte civil para los corruptos, ¿no? Y no pueden postular a personas que se les indique y tienen una sentencia por haber matado a policías, ¿en qué escala de valor respecto al tema de la corrupción está? Está para analizarlo. Coincido que no debe haber normas o leyes con nombre propio, pero no hay que tenerle miedo. Al señor Anderson le digo que no le tenga miedo. Es decir, en el fondo del asunto puede ser correcto. Hay que ir al debate con el señor Antauro. Y vamos a debatir, vamos a Andahuaylas, a explicarle a las personas cuál es el proceso y qué planteamos nosotros para determinados temas. Ese es el tema en democracia. En democracia no valen pues las patadas, las irrupciones violentas. Vale el diálogo, los debates, la doctrina, la posición política que tiene cada partido. Eso es importante. Y respecto al tema que me pregunta sobre el tema de la censura, el problema no es del Congreso, considero yo. El problema es que, lastimosamente, los entes de gobierno, en este caso el ministro del Interior, en medio de una investigación fiscal que considero yo le conviene al presidente de la República que todo sea transparente, lo que sucede es trastocan, ¿no? A la policía, vienen otros temas, y eso genera dudas en realidad. Y en este momento la población lo que necesita es ver un Estado, un Congreso transparente. Lógicamente, no se puede ir de censura en censura, pero también hay hechos de estos que considero se deben explicar a fondo y no se están explicando como deben de ser. Perfecto, congresista. Me adelantó su posición, pero a ver, usando las palabras de él, pues hay hechos que llaman la atención, ¿no? De parte del ministro Willy Huerta y todo lo que ocurrió la semana pasada. Pero acá hay que, claros, acá le han endiosado al señor Harvey Colchado. Esa es la palabra clave por parte del bloque de oposición. El segundo punto acá es que acá no se habla de que el señor Willy Huerta está fortaleciendo las escuelas de suboficiales que ha dejado tanta siniestra con un decreto supremo Vizcarra. Eso tenemos que decirle a la ciudadanía peruana. ¿Por qué? Porque las escuelas de suboficiales ayudan para fortalecer la seguridad ciudadana cuando salen los suboficiales. Y ahí no se habla. Entonces yo creo que acá... ¿Una buena gestión la que está haciendo Willy Huerta en cuanto a la seguridad ciudadana? Está trabajando en ello. Es para eso que se tiene que fortalecer. Porque no tenemos recursos humanos. A Mariano lo votaron en 15 días con esa excusa. No tenemos recursos humanos. Y no están ejecutando las directivas. Y lamentablemente hay que poner orden y disciplina. ¿Mariano González fue mal votado? Bueno, acá hay que investigar bien las cosas, por qué se tomaron esas decisiones. Porque cuando se está sublevando algunas... El argumento fue la inseguridad ciudadana, pero en 15 días, ¿cómo le vas a pedir resultados de inseguridad ciudadana en este país?
cuando no acatas las directivas para una política de o la públicas de directiva gobierno. fue proteger a Pedro Castillo, más bien, y Mariano no quiso, y Willy Huerta No te sí. puedo decir esas respuestas porque no conozco. Lo que sí conozco es fortalecimiento de las escuelas de suboficiales y fortalecimiento de la Zulupul, que es lo Porque vital. el primer acto de Willy Huerta, cuando asumió la cartera, fue ir a conversar con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para tratar de sacar justamente a Harvey Colchado. Parecía que tenía ya una misión clara, muy clara. Bueno, esos también son supuestos. No, hubo indicios. esa reunión, son hechos. La propia fiscal, eso se supo. Fue y quería sacar a Harvey Colchado. La primera reunión que tuvo con la fiscal de la Nación. La fiscal le dijo que no, que él se queda. Son hechos. Ahí hay un tema muy manipulado también. Mire, ahí lo que se tiene que hacer, justamente esos temas trastocan la gestión. Es importante lo que acaba de decir la congresista Portalatino respecto al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en las escuelas de la policía. Perfecto. Pero eso, si bien es cierto, puede estar haciéndose correctamente, pero ya cuando hay otros temas, se trastoca y desluce, ensucia, resquebraja la buena gestión que podría estar haciendo algún representante. Les agradezco muchísimo a ambos congresistas, Gracias, como siempre, hombre. Kelly Portalatino, vocera de Perú Libre, y Liz López, Muchísimas gracias. Buenas congresista noches. de Acción Popular. Vamos rápidamente a una pausa porque ya estamos con don Isaac Humala, padre de Antauro Humala y Ollanta Humala, el expresidente de la República.